Buenos días, estudiantes de cuarto diseño gráfico del colegio IPSE. Es un gusto para mí poder saludarlos. El día de hoy voy a explicar el tema de la filosofía oriental. En la clase anterior les expliqué el tema de la filosofía maya y abarcamos los principios en los cuales se basa esta filosofía. Si ustedes recuerdan, esta filosofía se basa en el principio de unidad y complementariedad. La cosmovisión maya está relacionada con el amor y el respeto a la naturaleza. También ellos integran dentro de su filosofía la diversidad, la dualidad, la valoración del tiempo y el espacio, la madre tierra, el Ukux como la fuente de energía. Y yo les dejé un trabajo para que ustedes investigaran acerca de los valores de la filosofía maya. Al igual que hicimos con la filosofía maya, vamos a llevar a cabo un análisis acerca de la filosofía oriental. No es ajeno para ustedes. Ustedes han de saber, tienen bastante información acerca de la cultura oriental. La cultura oriental estamos hablando de los países asiáticos como China, la India principalmente, Japón, que destacan en economía a nivel mundial. Y en el conocimiento común se maneja la idea de que los chinos son bastante inteligentes. Hoy vamos a explorar de dónde surge esta cultura oriental que se caracteriza por ser una cultura muy disciplinada, muy enfocados, distinta a la cultura occidental que nosotros practicamos. Nosotros practicamos una filosofía de la cultura occidental y vamos a ver que la filosofía oriental también se destaca porque ellos también tienen una forma de ver el mundo, también se inquietan por temas similares a los que nos han inquietado a toda la humanidad durante mucho tiempo. Porque a lo largo de la historia de la filosofía, uno de los sucesos que pasa frecuentemente es que se suele analizar el pensamiento desde el mundo occidental, desde lo que nosotros conocemos como Europa y América. Claro, al ser nosotros mesoamericanos y ver atrás en nuestra historia, nos damos cuenta que somos herederos de los mayas y también de los españoles. Esto es una característica que llena de riqueza nuestras culturas, para bien o para mal. Ese contacto de la cultura maya con la cultura europea eh, da como resultado la filosofía de los pueblos a los que nosotros pertenecemos en la actualidad, y a ese tipo de filosofía le llamamos filosofía occidental. Pero esto es una característica que llena de riqueza a nuestras culturas, es cierto, pero así como nosotros tenemos formas de pensar, hay pueblos a lo largo de América Latina que también tuvieron sus propias mezclas culturales, como por ejemplo la tradición caribeña, que ya reúne influencias inglesas, africanas, francesas, holandesas, y también están las comunidades estadounidenses que mezclan la tradición de muchos pueblos europeos, asiáticos y africanos. Pero al ver la filosofía desde estas perspectivas, nos podemos preguntar: ¿y qué pasó con los otros pueblos que no tuvieron tanta influencia de Europa, que hoy en día mantienen tradiciones, culturas y formas de pensamiento propias? Es ahí donde podemos adentrarnos en países con una tradición filosófica de muchos años de historia, como los pueblos de China o India. Incluso uno puede ver las relaciones que se dan entre las ideas de estos pueblos y los pueblos griegos y ver cómo son muy parecidos, porque ambos pueblos
en su intento por llegar a esclarecer sus inquietudes, cómo funciona el universo, han llegado a similares conclusiones. Pues el día de hoy vamos a analizar ese pensamiento oriental, la filosofía oriental, que está constituida por la tradición filosófica milenaria de países del continente asiático, tales como China o la India. Vamos a iniciar la clase de hoy hablando acerca del hinduismo. Fíjense que cuando pronunciamos la palabra hinduismo nos estamos refiriendo a una religión que es practicada por más de 750 millones de personas. Nosotros a veces el gentilicio de los habitantes de la India, nosotros utilizamos ese término hinduismo, un hindú decimos en ocasiones. La realidad es que la palabra hinduismo se refiere a las personas que practican esa religión. A los habitantes de la India, su gentilicio es indio. Fue un error, como ustedes sabrán ya en algún curso de historia, que hayan recibido un error de los europeos al creer que en lugar de llegar a este nuevo continente para ellos, habían llegado a la India, y de llamar a los habitantes de ese continente nativos indios. Pero ese es un tema aparte. Lo que quiero que quede claro es que cuando hablamos de hinduismo hablamos de una religión que se practica precisamente en la India. Imagínense ustedes 750 millones de personas, eso porque los habitantes de la India llegan a ser tan numerosos. Según los datos más recientes, la población de la India asciende a 1.300 millones de personas, y de esos cerca de 750 millones practica el hinduismo. Es una de las religiones más practicadas en el mundo, y dentro de los dogmas de esta religión encontramos la afirmación de una ley eterna, llamada también enseñanza eterna. Entonces el hinduismo es una de las religiones más antiguas de la humanidad, y por supuesto una de las más activas en nuestros tiempos. Los practicantes de esta religión profesan ritos diversos y también ideas variadas, pero coinciden en un bloque de verdades comunes. Esto es, ellos afirman que existe una ley eterna, a la que también le llaman ellos enseñanza eterna, y la comprensión de que nuestra vida en la tierra forma parte de un eterno ciclo de nacimientos, muertes y reencarnaciones. Dentro de su forma de ver la vida, ellos llegan a la conclusión de que los seres humanos reencarnan. Ese es un tema bien complicado. Se explica dentro de esta religión cómo funciona la reencarnación, pero la idea es que las personas al morir eh, vuelven a nacer. El espíritu no muere. En eso consiste básicamente la reencarnación. Esa perspectiva particular se traduce en una conducta expresada en el estudio de los antiguos textos del hinduismo, el rezo y la meditación constante, por la que procuran la unidad de Brahman. Brahman es el nombre que utilizan para denominar a su divinidad. Es la principal divinidad de los hinduistas. Precisamente la imagen que les coloco acá es la imagen de Brahman, que lo podemos encontrar en esta forma parecida a un elefante, y también en la página 99 de su libro aparece una forma humana. Para los hinduistas, Brahman es real, inmutable y supremo, gobierna el mundo, que es cambiante y aparente, con una naturaleza trascendente y a la vez inmanente. Significa que se encuentra a la vez fuera y dentro de este mundo. Brahman. El hinduismo es una religión que da cabida al politeísmo y al panteísmo. El politeísmo, ustedes sabrán que
significa tener muchos dioses, y panteísmo es convertir en Dios fenómenos de la naturaleza como la lluvia, el fuego, pero esta religión es bastante coherente desde su horizonte de comprensión en el plano existencial. Eso lo digo porque al practicar esta religión ellos suelen enfocarse en un amor compasivo hacia todos los seres vivos, la generosidad, el deseo de huir del mundo por su indiferencia a lo sensible y su aspiración por mantenerse unidos con la divinidad, algo similar al cristianismo. El hinduismo es una religión que da cabida al politeísmo y al panteísmo, pero muy coherente desde su horizonte de comprensión en el plano existencial. Por ello los hinduistas suelen practicar un amor compasivo hacia todos los seres vivos, la generosidad, el deseo de huir del mundo por su indiferencia a lo sensible y su aspiración por mantenerse unido con la divinidad. Ahora hablemos de otra religión que se practica también en la India, que es el budismo. Tenemos acá una imagen del Buda, Siddhartha Gautama sería su nombre. Esta es una religión fundada por Siddhartha Gautama, llamado también Buda, que significa el iluminado. Fíjense que esta es una religión, es la única religión en la que no se basa en la creencia de un ser supremo. Según esta religión, Siddhartha Gautama era miembro de una familia acomodada, pero era miembro de una familia acomodada y su papá no quería que él se diera cuenta de las situaciones que se daban en el lugar donde él tenía poder, y él soñaba con que su hijo lo precediera como autoridad porque el papá desempeñaba un cargo político. Él era una especie de gobernador en el lugar donde le tocó nacer, en la India, y entonces lo tenía, digamos así, en una aislado del mundo. Sin embargo, por curiosidad, en un evento, una feria que hacían anualmente para conmemorar las herramientas de trabajo que utilizaban en el campo, Siddhartha Gautama sale del palacio donde él vivía y se da cuenta de que muchas personas sufren, los ancianos, las personas de clase baja. Estamos hablando de la India, donde es una sociedad de castas. Ahí es muy frecuente que se aplique ese refrán de que el que nace para maceta no pasa del corredor, o el que nace para clavo del cielo le caen los martillos. Si una persona nace en una casta, está condenado a pasar todo el resto de su vida en esa casta, y por eso les es muy útil creer y tener fe en la reencarnación, porque puede ser que si se portan bien en esta vida, en la próxima vida mejore su situación, porque ellos saben que en un sistema de castas cerradas es imposible lograr ser miembro de otra casta. Si se nace de una casta, ahí se quedaron. Por ejemplo, para darles una idea, hay una casta de religiosos, y esa casta es superior a la casta, por ejemplo, de los campesinos. Y si nace alguien en la casta de los campesinos,
jamás podría pensar en formar parte de la casta de los religiosos. Entonces a Siddhartha Gautama le tocó nacer en una casta privilegiada, pero él se dio cuenta de los sufrimientos que pasaban personas que estaban en otra situación económica, y esto lo llevó a tratar de descubrir una cura para los malestares de la humanidad. Esto le inquietó que no toda la gente fuera igual que él, que tenía todos los privilegios que podía darle su papá, y entonces decide él no, no colaborar con su papá en el gobierno de esa región, y decide emprender un camino y buscar él la solución a esos problemas que se dan afuera del reino, afuera del palacio del reino, que es mucho sufrimiento, y empieza a seguir los pasos de personas que se dedican a la meditación en la India, que abandonan todo trabajo para dedicarse exclusivamente a la meditación, y pensó por esa ruta encontrar el camino para deshacerse del sufrimiento, y a él le es revelado ese secreto, o más bien dicho, esa fórmula para ser feliz. Precisamente cuando llevaba varios días de meditación y estaba a punto de morir de hambre, él recibe la iluminación, y por eso es que también a Siddhartha Gautama se le conoce como Buda o el iluminado. Luego él transmite ese conocimiento que se basa en la meditación para descubrir la felicidad en su interior, y es una religión que no cree en un ser supremo, la única religión que no cree en un ser supremo. El budismo es una religión fundada por Siddhartha Gautama, llamada también Buda o el iluminado, durante los siglos 6 y 5 antes de Cristo. Fíjense que les digo 6 y 5 antes de Cristo, porque el siglo 6 antes de Cristo es menos reciente que el siglo 5 antes de Cristo. Cuando decimos 6 antes de Cristo significa que faltaban 600 años para la venida de Jesucristo, y cuando decimos 5 antes de Jesucristo faltaban ya únicamente 5, o sea, es más reciente 5 antes de Cristo. Aunque sus orígenes surgió como un movimiento monástico dentro de la tradición brahmánica, o sea que el budismo es una rama de la religión hindú, que se desarrolló en la India. En el noreste de la India se desarrolló pronto en otro sentido y adquirió características propias. A pesar de la variedad en las prácticas y sus manifestaciones, las escuelas budistas comparten principios filosóficos comunes. Todo ello, como en el hinduismo, conduce a una práctica moral que da forma a una cultura, una fe común budista. Las bases de la filosofía budista coinciden con la religión llamada las cuatro nobles verdades. ¿Cuáles son estas cuatro nobles verdades? La vida es sufrimiento, insatisfacción y descontento. El nacer es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, la pena es sufrimiento, así como la lamentación, el dolor y la desesperación. Todo es sufrimiento en esta vida. El origen del sufrimiento es el anhelo, el deseo, la sed. El origen del sufrimiento es el anhelo, el deseo, la sed. El sufrimiento se origina en el ansia que causan los deseos, los sentidos y el placer sensual. El sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue esa causa. El sufrimiento se extingue
con el abandono de los deseos sensuales, los placeres y el esfuerzo de aniquilación de las pasiones. El noble camino es el método para extinguir el sufrimiento. El budismo prescribe un camino para la felicidad. El itinerario comprende la sabiduría, la conducta ética y el entrenamiento de la mente y el corazón por medio de la meditación. Ahora vamos a hablar de una religión que se practica no en la India, sino en China. Es el taoísmo. Es una antigua tradición filosófica, una religión china fundada por Lao Tzu, arraigada en el corazón de los pueblos que la practican. La religión se fundamenta en el Tao, palabra que significa camino y que conforma la realidad suprema y el principio cosmológico y ontológico de todas las cosas que nos rodean. El Tao es el último principio de la creación del universo. Todas las cosas están unificadas y conectadas en el Tao. La tradición filosófica religión china fundada por Lao Tzu consiste en una serie de enseñanzas que ayudan a quienes la profesan a amar y abrazar la vida, ayudado por la meditación. Su meta es la inmortalidad, que supone a la vez una vida longeva y plena. Los taoístas creen en la naturaleza de la vitalidad, la paz, la flexibilidad, la espontaneidad y el relativismo en la forma de vivir y comportarse. El hombre es una especie de microcosmos del universo, el cual se encuentra estrechamente ligado con el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Ahora pasemos a otra religión que se practica en Asia, en los países árabes, que ustedes habrán oído de esta religión por la situación que se dio después de la destrucción de las Torres Gemelas y que el gobierno de Estados Unidos culpó a personas terroristas originarias de esta zona de Arabia y que practican esta religión que es el islamismo. El Islam es una de las 3 religiones monoteístas extendidas por todo el mundo. Luego también está el cristianismo y también está el judaísmo. El islamismo también es una religión monoteísta, que significa que creen en un solo Dios. La palabra Islam significa sometimiento, someterse a los dogmas de esta religión, entrega voluntaria a la voluntad de Alá. Alá es el nombre que le dan a su Dios. También a las personas que practican esta religión se les llama islamistas, musulmán o maometano. Esa palabra maometano por ser su gran profeta Mahoma. ¿Se acuerdan esa frase que uno dice, si la montaña no viene, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña? Es una frase que creó este personaje que viene a ser el principal profeta de la religión islámica. Dentro de las creencias del islamismo tenemos, en primer lugar, afirman la unidad de Dios. Significa que para los musulmanes Dios es uno. También tienen fe en la vida después de la muerte y creen en la profecía. Esto es, que Dios les ha revelado por medio de sus profetas. Jesús es uno de los más importantes. Por supuesto, el principal profeta de los islamistas es Mahoma. Los musulmanes fundan su fe en la práctica de lo que llaman los 5 pilares del Islam. Esto es el testimonio, la oración, realizan cumplidamente 5 veces al día oración, la caridad, el ayuno,
y el peregrinaje a la ciudad de la Meca. Tienen obligación de visitarla al menos una vez en su vida. Unidad en Dios, fe en la vida después de la muerte. Dios se les ha revelado a través de sus profetas. Y esta es la clase para el día de hoy, que trató acerca de la filosofía oriental. Muy bien, jóvenes, les deseo un feliz día y los exhorto para que cumplan con todas las tareas que les han sido asignadas, porque eso es parte de su preparación. Hasta aquí llega entonces esta clase que les preparé para el día de hoy. Gracias por su atención.